Y hoy nos encontramos en el día número 37 de esta experiencia del Éxodo. Cuando estamos leyendo entonces estos capítulos finales vamos a ver que es como una materialización de lo que ya habíamos conocido. Aquí ya se van a empezar a la fabricación y la construcción de los diferentes elementos que van a ser parte del tabernáculo. Hoy encontramos entonces cuatro elementos y como les dije ya los habíamos explicado, ya sabíamos su posición. Lo que vamos a hacer ahora es recordar y vamos a mirar qué tanto hemos aprendido de la experiencia del diálogo entre Dios y Moisés para la realización del tabernáculo. Como lo habíamos dicho en capítulos anteriores, Bezalel y Oholiab son aquellas personas que llenas del Espíritu Santo están liderando el proceso de construcción del tabernáculo. Y hoy entonces se nos habla de una persona que se llama Salel, que es el que se encarga de trabajar la madera de acacia para la fabricación del arca. Aquel elemento que podríamos decir era el más importante, el más especial, porque ahí en ese lugar era donde habitaba la presencia de Dios. El arca de la alianza, recordemos, está ubicado en el lugar santísimo. Y eso está dividido por el velo, que fue lo que vimos ayer. Ayer se tejió el velo, separaron las cuatro columnas y dentro de la tienda del encuentro se delimitó el espacio entre el lugar santísimo y el lugar santo. Hoy, entonces, la construcción del arca va a ser puesta ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Y qué contenía el arca de la alianza? Que nos lo va a decir la carta a los hebreos. Contenía las tablas de la ley, aquellas que en capítulos anteriores Moisés vuelve a escribir después de haber roto las primeras tablas de la ley. Va a contener el maná, que era el alimento que el pueblo de Israel consumía durante el desierto. Recuerdes en capítulos anteriores cuando salieron de Egipto, el pueblo se quejaba porque no tenía nada que comer y el Señor hizo llover maná del cielo para que el pueblo pudiera alimentarse, para que pudiera comer durante toda su estancia del desierto. Y contenía el cayado de Moisés, pues que todavía está vivo, pero más adelante cuando Moisés muere va a ser depositado ahí. Esos son los tres elementos que contenía el arca de la alianza y que estaba sellado por el propiciatorio o por la tapa, en la cual encima de este propiciatorio iban a estar los dos querubines custodiando la presencia de Dios. En ese lugar, en el lugar santísimo, es donde el Señor habita y es el lugar donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Aquel que fuera consagrado como sumo sacerdote era el que tenía la potestad, tenía la autoridad para ir y presentarse al lugar santísimo. El resto de sacerdotes les tocaba entonces llegar al lugar santo para hacer la preparación de los panes y todo eso. Entonces, como primer elemento y elemento más importante, el lugar donde habita la presencia de Dios dentro del lugar santísimo es el arca de la alianza. Luego nos encontramos entonces la mesa de los panes. Como ya lo habíamos explicado, esta mesa siempre contenía 12 panes. Y en esa mesa, esos 12 panes significaban las 12 tribus de Israel. 6 por un lado y 6 por el otro lado, haciendo una alusión de que dentro de la tienda del encuentro, esto está en el lugar santo, que dentro del lugar santo había la presencia continua de todo el pueblo de Israel, representado a través de las 12 tribus. Estos panes se cambiaban cada semana. Los sacerdotes se comían el pan que estaba sobre la mesa, sobre el altar de los panes, y cambiaban estos panes. Recuerden que estos panes tenían que ser sin levadura y era como una prefiguración de lo que es la comunión, el altar donde se preparan los panes y cómo esos panes son consumidos, en este caso, en el caso de nosotros, consumidos por el pueblo de Dios para mantener esa comunión, para mantener esa relación entre Dios y cada uno de nosotros. Entonces, esto se construye también con la mesa de acacia, con sus medidas, sus aros para atravesar los travesaños y luego ser móvil. Recuerde que todo este mobiliario
tenía que, valga la redundancia, ser móvil porque iba a ser transportado cada vez que el pueblo nómada estuviera de un lugar a otro. Entonces es importante entonces saber cómo el pueblo de Israel tenía que estar preparado para desplazar cada uno de estos elementos al momento de dejar este campamento y dirigirse hacia otro campamento, porque recordemos que ellos están en la búsqueda de la tierra prometida. Luego entonces sigue el candelabro, la menorá, que está ubicada ¿en dónde? En el lugar santo. La menorá, el altar de los panes, está ubicado en el lugar santo. Y esta menorá entonces es el candelabro de 7 brazos. Recordemos que hay una diferencia entre el candelabro de 7 brazos, que es la menorá, y el candelabro de 9 brazos, que es la Hanuquía, que es otro espacio que se va a conmemorar en torno a los macabeos, que eso es otra historia. Cuando estemos leyendo o aprendiendo acerca del libro de los macabeos, vamos a ver de dónde viene el término de la Hanuquía y por qué se celebra hoy en día en el pueblo judío. Pero la menorá entonces son los 7 brazos, una columna central, y de la columna central se desprenden 3 brazos para un total de 7. Esto eran unas lámparas de aceite, recordemos aceite de oliva, que era de la primera prensa. La primera prensa, cuando se sacaba ese primer aceite, ese aceite era consagrado al Señor. ¿Para qué? Para que a través de ese aceite el fuego estuviera siempre encendido. Esta era la razón de ser de la menorá, del candelabro, que estaba siempre ahí en el lugar santo, indicando la presencia continua de Dios. Y cuando nosotros hacemos como un paralelo en nuestra experiencia cristiana, nosotros vemos que cuando uno está en el sagrario o cuando uno está en una iglesia, en una parroquia, al momento donde está el sagrario, donde están las formas consagradas, siempre va a tener una lámpara encendida, una vela encendida o una luz, que significa que ahí está la presencia de Dios. Entonces vemos como muchos de los elementos de este tabernáculo, de este espacio judío, hoy en día nosotros en el cristianismo los hemos adoptado y le hemos dado ese significado que está contenido en el Antiguo Testamento. Recuerden que en capítulos anteriores yo les decía que muchos de los elementos del tabernáculo, a través de la evolución o a través de la resignificación para nosotros como cristianos, van a adquirir un sentido propio como el de los cristianos. En este caso la menorá, que es la llama encendida que representa la presencia continua del Señor. Asimismo, para nosotros, cuando estamos en el Santísimo, en el Sagrario, siempre va a haber un cirio, siempre va a haber una lámpara, siempre va a haber una luz encendida que representa o que nos hace entender que ahí está la presencia del Señor, como para que lo tengamos en cuenta. Por último, en este capítulo número 37 se habla del altar de los inciensos. Este altar de los inciensos es donde se preparaba ese olor, estas mezclas que en capítulos anteriores el Señor explica cuál es la mezcla que tiene que tener un olor agradable al Señor. Y este altar de los inciensos entonces representa como una ofrenda, como un tributo de que toda la tienda del encuentro va a estar llena del olor de Dios, como un grato aroma, un grato perfume que va a estar ubicado en la tienda del encuentro para representar la presencia de Dios. Era una mesa un poco más pequeña, nomás tenía 50 centímetros, es totalmente cuadrada, una mesa de 50 por 50 y de 1 metro de alto, en la cual se iban a presentar las esencias y todos estos aromas que ya el Señor había reservado, había preparado para estar delante del tabernáculo. Entonces, con estos 4 elementos finalizamos este capítulo número 37. Volver y recordarles que esto que estamos hablando ya al final, lo que vamos a hablar mañana, el 38 y finalizando y empezando el 39, es como un recordar, porque ya lo habíamos explicado cuando el Señor lo estaba mandando a construir. Y esto ahorita es la construcción o la materialización del diálogo que Dios había tenido con Moisés. Tenemos que esperar ya hasta final del capítulo 39 y el 40 para ver cómo se consagra todos estos elementos y finalizar entonces esta experiencia del Éxodo.
Un abrazo para todos mis hermanos, ya saben, seguimos caminando juiciosos, ya casi cerca de la meta. Nos vemos mañana y Dios los bendiga.